Y si yo te dijera que con pequeños consejos, pequeños cambios en tu vida y en tus alimentos, podrías hacer grandes cosas por tu próstata, ¿me creerías? Fíjense acá, esto es una próstata agrandada y miren dónde está, rodeando la uretra, comprimiendo la vejiga, causando obstrucción del flujo urinario. Esto es lo que se llama hiperplasia prostática benigna. Aquí, la vejiga tiene que hacer más fuerza para expulsar la orina. El chorro sale más débil, más lento. Muchas veces no llega al inodoro. Nos tenemos que sentar para orinar. Esto puede hacer que comiences a tener problemas de retención urinaria. Es decir, la vejiga no se vacía por completo y hace que tengas que orinar varias veces por día. Incluso levantarte de noche, más de 2 veces. Y esto disminuye mucho la calidad de tu sueño, la calidad de vida en general. Muchas veces puede incluso provocar dolor, ardor al orinar. Incluso puede hacer que tengas que salir de una reunión por tener que orinar a cada rato. Todo esto se puede mejorar de manera natural y es exactamente de lo que se trata este video. En casos más avanzados, la orina se acumula más y más en la vejiga, haciendo que ésta no pueda vaciarse. Incluso se comienza a acumular orina hacia arriba, hacia el riñón, causando una complicación que nosotros llamamos hidronefrosis, en donde se agranda el tamaño de los uréteres, se agranda el tamaño del riñón por la retención urinaria grave, pudiendo provocar incluso insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, entre otras complicaciones. Incluso serios problemas de incontinencia urinaria. Hola a todos, soy el Dr. Beller, médico con especialidad en nefrología, es decir, riñón, y te cuento que hay muy buenas noticias, muy buena evidencia científica que muestra que algunos alimentos y algunos hábitos reducen el tamaño de la próstata, evitan que ésta continúe creciendo, reducen el riesgo de tener cáncer de próstata e incluso podría mejorar muchos de estos síntomas que le comenté. También hay algunos ejercicios que puedes hacer si tenés problemas de retención urinaria para no tener que levantarte tanto a la noche. Una situación muy común después de los 50-60 años. Veamos ahora un poco de los alimentos. Existen algunos que son muy buenos para tu próstata, que tienen una serie de sustancias que te van a ayudar mucho. Por otro lado, hay alimentos que son malos, que tienen que generar una alarma y debemos evitarlos. Y en el top 1 de los alimentos buenos está el tomate, sobre todo el tomate cocinado. Y lo que ocurre es que la pared del tomate es muy rica en sustancias llamadas licopenos, las cuales tienen un poder antioxidante tan importante que ayudan a proteger a las células de la próstata. Incluso impiden el crecimiento de células tumorales, es decir, disminuyen el riesgo de cáncer y de paso ayudan a bajar el colesterol LDL, el famoso colesterol malo, protegiéndote de los infartos. Los estudios mostraron que para disminuir el riesgo de cáncer de próstata se debería consumir por lo menos 25 a 35 miligramos de licopeno por día, lo cual equivale aproximadamente a 10-12 tomates, lo cual no resulta muy práctico en nuestro día a día. O también esto equivale a 230 mililitros de extracto de tomate. Pero la idea acá no es consumir solamente tomate para conseguir esta sustancia, sino incorporarlo a una dieta balanceada y a otros hábitos saludables. Además, el licopeno también se encuentra en otros alimentos, como la zanahoria, el repollo colorado. La idea es incorporar el tomate a tu día a día. Poner 1 o 2 tomates en tu ensalada al mediodía, a la noche, y mientras más color tenga tu ensalada, mejor. Lo puedes utilizar incluso en forma de salsa, de pasta o puré de tomate, jugos o como más te guste. Y un secreto acá. Si cocinas el tomate hasta que quede más blandito, algunos minutos para que no se queme, se libera mayor cantidad de licopeno. Y si le agregas unas gotitas de aceite de oliva, hace que el licopeno se absorba mejor en tu intestino, aprovechándolo más. Otros alimentos ricos en esta sustancia, la guayaba, la pitanga, la papaya. En segundo lugar, están los vegetales crucíferos, como el brócoli, el coliflor, la col de Bruselas, el repollo. Todos estos tienen sustancias antioxidantes, vitaminas, minerales, sustancias antiinflamatorias que en conjunto literalmente reducen la proliferación de las células de la próstata.
¿Qué te estoy queriendo decir? Evitan que la próstata aumente de tamaño y también ayudan a prevenir la formación de tumores. Al brócoli, por ejemplo, se lo conoce como el supervegetal para la próstata, porque uno de sus compuestos literalmente ataca a la célula cancerosa, dificultando su crecimiento. El té verde y el café. Ellos tienen sustancias que, además de ser antioxidantes y disminuir la inflamación, tienen propiedades anticancerígenas, antimutagénicas. En castellano, esto quiere decir que reducen el riesgo de la formación de tumores, de cáncer. Algunos estudios mostraron que tomar 1 a 3 tazas de café estándar por día, con o sin cafeína, ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Con respecto al té verde, los estudios mostraron que consumir 7 tazas por día reduce el riesgo de cáncer de próstata, aunque esto no resulta muy práctico, ya que estaríamos consumiendo un exceso de líquidos y muchas personas pueden tener problemas de aumento de la frecuencia para orinar o orinar mucho de noche. Pero la idea es la misma que les decía cuando les explicaba sobre el tomate, es decir, intentar incorporar estos alimentos al conjunto de hábitos y dietas saludables. Tanto el té verde como el café son ricos en sustancias antioxidantes y antiinflamatorias. Contienen polifenoles, las cuales neutralizan el daño provocado por sustancias dañinas llamadas radicales libres que lesionan nuestro ADN. Es decir, tanto el café como el té verde ayudan a reparar el ADN dañado. Estudios en animales mostraron que consumir diariamente estas bebidas podría incluso reducir el tamaño de la próstata. Estos mismos nutrientes pueden encontrarse en el cacao y en la soja. Ahora, como les dije anteriormente, cuidado con las personas que tienen ya problemas de retención urinaria, ya que tanto el té como el café podrían tener un efecto diurético, hacer orinar más. Enseguida te voy a dar unos consejos cómo hacer para evitar que esto ocurra. En cuarto lugar, dentro de los alimentos buenos para la próstata, se encuentra el pescado, aquellos pescados ricos en grasas buenas y omega 3. Esta sustancia es muy saludable, tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, ayudan a prevenir el crecimiento de la próstata y reducen el riesgo del cáncer. Y aquí quiero aprovechar para contarles que ya hay varios estudios que cada vez más están asociando el consumo de carnes rojas al desarrollo de varios tipos de cáncer, incluyendo próstata. Entonces la idea acá es intentar reemplazar la proteína de origen de las carnes rojas por pescados con grasas saludables, como la sardina, el salmón, el atún. Lo que se recomienda, además de evitar las carnes rojas, es incorporar estos pescados o cualquier otra fuente de omega 3 a tu dieta, por lo menos 2 a 3 veces por semana. Otras fuentes de omega 3, las semillas de chía, semillas de linaza, las cuales la puedes poner a tu ensalada. Otros alimentos muy buenos, las semillas de sésamo o las semillas de zapallo. Estas son ricas en zinc, las cuales podrían ser muy benéficas para tu próstata y ayudar a reducir el tamaño o evitar que continúe creciendo. Entonces agrega esto también a tus ensaladas. Ahora, una fruta que es muy rica y además es muy buena para la próstata es la palta o el aguacate, que es rica en una sustancia llamada beta-citosterol, la cual, según algunos estudios pequeños, mostró reducir el tamaño de la próstata y reducir los síntomas asociados a este problema, como el dolor o el ardor al orinar, el chorro débil o incluso los síntomas de orinar con más frecuencia. Consumirla diariamente podría ayudar a mejorar el flujo de orina, disminuir la retención urinaria. Si bien esto no está del todo comprobado, vale la pena intentarlo. Entonces incorpora el aguacate a tu dieta todos los días o un día sí, un día no. Ahora, algo muy importante, las hierbas medicinales para la próstata o aquellas formulaciones o extractos de venta libre, ¿son buenos o no? Bueno, existen muchas formulaciones, pero los mejores estudios realizados mostraron que realmente no tienen un beneficio comprobado. Además, pueden interferir con la acción de otros medicamentos que podés estar tomando. Entonces, la Sociedad Americana de Urología no los recomienda. Ahora, te quiero hacer una alerta y darte algunos consejos para evitar o para disminuir el riesgo del cáncer de próstata. Este cáncer, al igual que muchos otros, es más frecuente en las personas que consumen algunos alimentos malos que debemos evitarlos. Comidas procesadas, embutidos como el salamín, la mortadela, la salchicha, el jamón. Todo
Todos estos contienen sustancias cancerígenas que no solamente aumentan el riesgo de cáncer de próstata, sino también de intestino, de estómago, entre muchos otros. Estos alimentos son el equivalente a fumar para el pulmón, es decir, causan en nuestro organismo un daño similar al que produce fumar. Además, no solamente los embutidos, las carnes rojas, los alimentos ricos en grasas saturadas, el azúcar refinada, el azúcar blanca, el azúcar de mesa, todos ellos pueden favorecer la resistencia a la insulina, favoreciendo la aparición de varios tipos de cáncer, además de aumentar la inflamación y causar daño en todo nuestro organismo. Entonces, todos estos alimentos es mejor evitarlos. Ahora te quiero hablar de los mejores consejos para evitar orinar con tanta frecuencia y también para levantarte a orinar de noche, incluso aunque tengas problema de retención urinaria. Primero, intenta vaciar tu vejiga a intervalos de tiempo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no esperes tener ganas de orinar. Anda a orinar cada 4, cada 5 o cada 6 horas, ajustalo a tu rutina, pero no espere que te den ganas. Esto se llama orinar por el reloj y no por las ganas de orinar. Esto va a hacer que evites el problema de retención urinaria, porque muchas veces la persona que tiene crónicamente un problema de próstata agrandada no siente ganas de orinar cuando la vejiga se llena hasta un cierto punto. Cuando tienen ganas de orinar es porque la vejiga ya se llenó mucho y al orinar no se vacía por completo. Entonces, orinando a intervalos de tiempo fijo, sin esperar que te dé ganas, puede disminuir la cantidad de orina que se acumula en la vejiga. Además de esto, evita los líquidos, sobre todo aquellos líquidos con efecto diurético, después de las 8 o 9 de la noche, como el café, el té, el alcohol principalmente. También se recomienda evitar el consumo de líquidos, especialmente estos tipos de líquidos, antes de viajar o antes de una reunión. Antes de dormir, vacía 2 veces la vejiga. ¿Qué quiere decir esto? Por más que seas hombre, sentate a orinar. Después que termines de orinar por completo, inclinate hacia adelante, espera de 30 segundos a 1 minuto y hace un poquito más de fuerza para vaciar la vejiga por segunda vez. Esto va a disminuir la retención urinaria y todos sus síntomas asociados, especialmente orinar de noche. También puedes hacer esto durante el día para evitar tener que orinar tan frecuentemente. Intenta incorporar todos estos alimentos que te mencioné anteriormente a otros hábitos saludables como el ejercicio físico regular. Algo muy importante, evita la constipación. No evacuar por más de 2 a 3 días podría aumentar la presión dentro de la pelvis por la acumulación de heces y esto podría hacer que a la vejiga le cueste más llenarse, haciendo incluso que se tenga que vaciar con más frecuencia. Ahora, un consejo muy importante. Cuidado, alerta con los medicamentos de venta libre, principalmente aquellos que son antialérgicos, descongestionantes nasales, antigripales de venta libre. Todos estos podrían empeorar el problema de la próstata agrandada, causando incluso retención urinaria o empeorando una retención urinaria que ya existe. Por eso siempre consulta con tu médico antes de medicarte. 90% o más de los hombres de 80 años o más viven con cáncer de próstata y muchos de ellos no lo saben. Incluso en la mayoría de los casos ni siquiera da síntoma o da mayores problemas. Pero siguiendo todos estos consejos y alimentos que te dije, podrías mejorar no solamente la salud de tu próstata, sino de tu cuerpo y tu mente en general. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo y te ayude a mejorar tu calidad de vida, que ese es nuestro principal objetivo aquí en Dr. Beller. Ahora algo muy importante. Suscríbete a nuestro canal, compartí este video en tus redes sociales y con tus amigos, activa las notificaciones y déjanos tu comentario. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau, chau.